gobierno provincial, demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días a todos, señor vicegobernador de la provincia, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor intendente de la Municipalidad de Corrientes, ministros del Poder Ejecutivo, diputados, senadores, amigos de otras provincias, porque sé que están varios diputados nacionales acompañándonos, así que muy buenos días. Bueno, Patricia, sos una amiga, queríamos recibirte el día de hoy y agradecerte públicamente porque venir a hacer campaña política es importante, pero para nosotros que vengas a compartir con nosotros lo que es nuestro, lo que nos sale del alma, del espíritu, que es justamente nuestro chamamé, lo que caracteriza al correntino, lo que nos mueve, muchas veces lo que nos describe, lo que pintan nuestras ciudades, lo que pinta nuestra costumbre. Para nosotros es un gusto. Sé que hace calorcito, pero sabemos de que vos sos una tipa que anda, que lucha, que conocés los caminos de la política, que estuviste muchas veces en Corrientes, así que en nombre del pueblo de la provincia de Corrientes te quiero dar la bienvenida y para nosotros es un lujo que estés hoy acá acompañándonos. Muchas gracias. La señora exministra y el señor gobernador quedan a disposición de la prensa para las preguntas correspondientes. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Mariana Blanco del diario Época. Para Patricia, quería consultar, bueno, cuáles son las actividades que va a estar realizando acá en Corrientes y, en segundo lugar, cómo se prepara Juntos por el Cambio para definir las candidaturas. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras del gobernador Gustavo Valdés, la presencia del vicegobernador, el presidente de la Cámara, el intendente de la ciudad, los miembros del gabinete, los diputados nacionales y provinciales, todos los que están hoy acompañándonos y el público que también nos está acompañando. Venir a Corrientes y plantear más que una campaña, yo diría que lo que estamos haciendo, y por eso también viene un grupo importante de diputados nacionales acompañando, es adentrarnos en cada una de nuestras provincias, en cada uno de los lugares de nuestro país, porque plantearnos gobernar la Argentina, y vamos a hacer todo el esfuerzo en Juntos por el Cambio, por la unidad, la fuerza para ganar estas elecciones, y creo que estamos encaminados en este sentido, es hacer algo que debe ser muy profundo en el cambio de mirada respecto al gobierno. Y el gobierno no puede ser un gobierno que siga hablando de la capital y del interior, como si el interior fuese algo que no tuviese en cada lugar su provincia, sus características, su cultura, su producción, sus necesidades, sus problemas, sus miradas, sus aportes, sus funcionarios que con experiencia en gobiernos como el caso de Corrientes son fundamentales para formar parte de lo que es una administración central. Y estas son las cosas que nosotros creemos que es importante mejorar de lo que ha sido nuestra gestión. No una mirada del centro al interior, pensando el interior como un todo, sino pensar que cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, no importa que sea chico, que sea grande, que sea mediano, no importa cuánta gente tiene, no importa el lugar donde está, y tiene la misma importancia que debe tener
lo que se ha llamado durante tantos años el centro. Y en ese sentido me he caracterizado en estos años que he podido, primero como ministra de Seguridad, he venido muchas veces a las provincias con frontera por el tema del narcotráfico y por la lucha que hicimos en conjunto con la provincia de Corrientes, trabajamos mucho. Y en segundo lugar, luego ya desde la presidencia del PRO me recorrí el país entero. Y cuando uno recorre el país entero, comienza a hacer que cada uno de los problemas, cada una de las realidades, cada una de las culturas no se ven más desde una perspectiva distante, sino que entran a ser parte del acervo de cada uno, nacional. No es que uno defienda más el tango que el chamamé, sino que el chamamé es tan nuestro como de cualquier correntino. Y me parece que esa manera de mirar la Argentina es la manera en la que nos va a permitir que cada ciudadano, viva donde viva, sienta que está en el centro, porque su lugar es el centro y no más allá un centro y una periferia. Me parece que esa mirada es fundamental para esta campaña que viene, que es una campaña donde cada argentino, viva donde viva, tiene que sentirse tan mirado como el que pueda vivir en el centro, o como se dice siempre, Dios atiende en Buenos Aires. Dios tiene que atender en todos y cada uno de los lugares de nuestro país. Patricia, muy buenos días. Juan Mondás de Radio Sudamericana y Canal 5. Le quería consultar si su candidato a vice será un radical y si Cornejo, como en algún momento se había mencionado, ha perdido terreno o todavía está dentro de la consideración. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que el debate sobre cómo van a ser la elección de las fórmulas, que hay una regla que son las PASO, es un debate que está abierto. Yo quisiera plantearlo de otra manera. Me parece que yo no puedo decir mi candidato a vice va a ser radical. Yo lo que creo que lo que hay que decir es que tiene que haber un debate entre nosotros, una profundización de cuál va a ser nuestro plan de gobierno, de cómo pensamos que vamos a lograr ese cambio profundo, con coraje, que la Argentina necesita, y todos aquellos que estamos convencidos de ese cambio rotundo y profundo que vamos a tener que hacer, porque cada día vemos que se alarga la mecha, ¿no?, y se agranda la bomba, y eso es lo que está sucediendo hoy en la economía argentina y en la realidad de todos los argentinos, y en consecuencia lo que tenemos que formar es un equipo. Y ese equipo no puede ser como fue en el último gobierno, donde el PRO gobernaba y el radicalismo acompañaba. A mí me parece que tiene que ser un verdadero gobierno de coalición. Entonces yo no soy la persona que hoy puede decir en qué lugar puede ir un dirigente radical. Creo que eso surge de un debate estratégico de qué vamos a hacer en la Argentina, y ahí va a salir naturalmente qué lugar ocupa cada uno. Buen día, Patricia, gobernador. Daniel Bruno, FM San Roque. Siguiendo la línea de lo que planteaba el colega, ¿cuál es la ponderación que tienen en Juntos por el Cambio sobre la figura de Gustavo Valdés, ya que después de haber ganado su reelección fue ponderado en todos los medios y en los distintos corrillos políticos como uno de los expectables para conformar fórmula o encabezar fórmula? Bueno, en primer lugar, yo tengo un respeto por Gustavo Valdés previo a su candidatura, a su lugar como gobernador, porque lo tenían en la banca de adelante en el Congreso de la Nación cuando luchábamos juntos contra el kirchnerismo, que estaba en su peor momento, con sus peores leyes, así que aprendí a conocerlo ahí, antes de que él fuera gobernador,
luego fue ministro de Seguridad y creo que todos Juntos por el Cambio, además de todos los correntinos y de muchísima gente más, respetamos, valoramos y estamos muy orgullosos del gobierno de Corrientes. Nosotros creemos que el gobierno de Corrientes es un gobierno que tiene, digamos, dos condiciones que son fundamentales para lo que nosotros queremos en el país. Una condición de orden, tanto orden en la sociedad como orden económico, que es fundamental para lograr que un país funcione o que una provincia funcione, a pesar de las discriminaciones que la provincia de Corrientes tiene y que siempre nos describe el gobernador. Y el segundo es atender la realidad social y productiva de cada uno de los correntinos. Creemos que esas dos caras, la cara del orden fiscal, del orden público y la cara de la sensibilidad, es lo que nosotros queremos para la Argentina y es lo que se hace aquí en Corrientes. Así que nosotros admiramos el gobierno de Corrientes y somos, toda nuestra gente, creo, no importa de qué partido sea, siente en el gobernador Valdés una de las figuras claves del presente y del futuro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va? Patricia Bullrich, Karina Rodríguez para FM Radionet. Ante la presencia de la imagen del presidente tan desdibujado que tiene y en medio de Sergio Massa y de la vicepresidenta, ante esa falta de credibilidad por parte de los que debieran liderarnos, ustedes son la única opción que tenemos y la esperanza para muchísimos argentinos. ¿Se sienten conscientes de lo que van a enfrentar de aquí en más? Absolutamente, totalmente conscientes, totalmente claros respecto a que vamos a tener que tomar decisiones fuertes, pero que esas decisiones no las vamos a dejar pasar esta vez. No vamos a dejar esta vez pasar la posibilidad de un cambio profundo que la Argentina necesita, porque la Argentina está en agonía. Así que somos totalmente conscientes. Muchas gracias por sus palabras. Muy buenos días, Patricia, gobernador. Natalia Sepúlveda, Norte Grande Federal. En el marco de esta búsqueda de un país federal, consultarle, Patricia, si es necesario, si siente usted que hay necesidad de que la fórmula presidencial del año 2023 esté conformada por alguien del interior. Bueno, no uso más la palabra interior, ¿no? Yo creo que la Argentina necesita que las miradas sean múltiples y estoy convencida que no da lo mismo mirar el país desde un lugar que del otro. Y hablo pensando ya en un sentido de una integración distinta, donde la idea de la capital deje de ser una idea que tenga un peso distinto sobre el resto del país. La capital de la Argentina tiene que estar en todos lados, es solo una sede administrativa, no puede tener privilegios por ser la capital, tiene que tener las mismas condiciones que cualquier sector de nuestro país. Y creo que la integración de miradas del norte grande, la integración de miradas del litoral o de cualquier otra región del país es fundamental. Nosotros, no solamente en una fórmula, sino en un gobierno, no podemos tener el 90%, como nos sucedió en el gobierno anterior, de funcionarios que eran de la capital o del Gran Buenos Aires. Era una mirada total y absolutamente sesgada. Buen día, Patricia. Ernesto Fernández, cadena de radios y Diario Época. ¿Cuáles serían esas propuestas que ustedes ofrecerían para
en revertir la situación económica especialmente que atraviesa nuestro país en este momento? Ahora hay que sacar muchos privilegios, no podemos vivir subsidiados, no puede haber tanta diferencia en los subsidios. Recién me contaba Gustavo que un correntino paga 8.000 pesos de luz en una casa media y en la ciudad de Buenos Aires se pagan 2.000 y en algunos casos 900 o 1.000, menos que eso que aparece como una boleta media en barrios de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Entonces, hay que bajar esos subsidios, hay que lograr tener un cambio muy fuerte en lo que es la política social, hay que dedicarle a la actividad productiva todo el esfuerzo, porque la Argentina necesita crecer en la tasa de empresas que tiene. Nosotros tenemos 14 empresas cada 100.000 habitantes, cuando Brasil tiene 26 o Chile tiene 50 empresas cada 100.000 habitantes. Eso marca el mundo laboral. Tenemos que tener un mundo laboral adecuado al mundo en el que estamos viviendo. Necesitamos que los impuestos sean pagables para no tener una economía que cada vez se va más a la informalidad porque tiene impuestos imposibles de ser pagados. Vamos a tener un tiempo difícil hasta llegar a la estabilización, pero la estabilización del país, no tener déficit y bajar la inflación son los que nos van a abrir el camino a la inversión, al futuro y a la credibilidad y a la confianza que necesitamos que los argentinos volvamos a tener sobre nuestro país. Hoy los argentinos estamos tristes con lo que pasa, estamos angustiados. Todo nos cuesta, sentimos que el país se nos está yendo. Entonces, para recuperarlo, tenemos que mostrar del primer día el conjunto de cambios que vamos a hacer en cuanto al déficit, en cuanto a la baja de impuestos que necesitamos para tener un país productivo, la baja de costos que necesitamos, porque la Argentina es un país caro, lleno de trabas. Tenemos que sacar y simplificar todas las medidas que hacen que la Argentina sea un país que haga el triple de trámites que los países vecinos. La simplificación, la baja de impuestos, la necesidad de tener actividades que se vayan reproduciendo en cada lugar y en cada provincia argentina, pudiendo tener realmente mucho más actividad privada que pública. No podemos vivir solo de la actividad pública, necesitamos tener mucha actividad privada. Esas medidas que van a significar sacarle privilegios a algunos que están atados de esos privilegios, van a ser las que nos van a permitir abrir un camino de construcción, de futuro, de progreso al país. Vamos a tener un tiempo difícil, porque como ya advertimos, nos dijeron la vez pasada que no advertíamos, ya advertimos que están alargando la mecha y agrandando la bomba. Están pagando deuda, como hizo ayer Massa, para dentro de 30 años, en vez de pagar la deuda que vence en 7 meses. ¿Por qué? Bueno, porque nos quiere alargar la mecha para que llegue al 10 de diciembre del 2023. Pero otra vez nosotros no caemos en el mismo pozo. Sabemos y vamos a hablar de frente con la sociedad y le vamos a decir las cosas de frente, para que sepan qué está pasando, qué están haciendo y qué cosas vamos a tener que hacer para estabilizar el país y que el país no viva con inflación, ni el país viva con un déficit permanente que lo único que hace es reproducir cada vez más pobreza. Buenos días, Luis Cavalieri, de Canal 10 de Goya, Identidad Correntina, nuestro portal. Quería preguntarle por un tema a nivel internacional muy preocupante, que es la lucha contra el crimen organizado y el papel que tiene el narcotráfico. Acá en Argentina han aparecido cocinas de droga sintética, la llegada del fentanilo. En su experiencia, ¿cómo ve ahora y cuáles son las líneas a seguir? Bueno, recién hablábamos con el gobernador sobre
el retroceso que ha habido en la lucha contra el narcotráfico en estos años, lamentable. Esto se ve en la frontera, pero también se ve, por ejemplo, en Rosario, con la cifra de muertes más alta de la historia, desde que se miden los homicidios, realmente un sufrimiento total y absoluto, y lo mismo se ve en muchas zonas del país, en el sur, en Comodoro Rivadavia, en zonas petroleras, en zonas del Gran Buenos Aires como Moreno, donde realmente hay una situación muy compleja con el narcotráfico. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es, y eso está dentro de las primeras decisiones, es rearmar todo el sistema de fronteras que nosotros habíamos comprado, que está en cajas, lo dijo Aníbal Fernández, ni siquiera lo sacaron de la caja, ¿no? Un sistema absolutamente moderno que lamentablemente va a tener 4 años de no haber sido usado para el control total de nuestras fronteras. Luego tenemos que seguir adelante con políticas de acuerdo, como habíamos hecho con nuestros países vecinos, porque, como usted bien describió, el narcotráfico es transnacional y es absolutamente fundamental que nosotros entendamos que es una lucha que se hace con inteligencia criminal, y para eso es necesario que la inteligencia venga de la Argentina, venga de Brasil, venga de Paraguay, de Chile o de donde venga, o de Colombia, y podamos tener un intercambio total y absoluto, sabiendo que América Latina tiene el 100% de producción de cocaína del mundo, es decir, que es una zona que tiene un tránsito enorme. La lucha contra el narcotráfico la tenemos que hacer con todas las fuerzas, con la integración de las policías provinciales, las policías federales y las fuerzas federales, y yo creo que va a ser importante también la posibilidad en ciudades como Rosario de la utilización de Fuerzas Armadas, cambiando las leyes en las políticas de rodeo de la ciudad, cuando tenemos el nivel de armas que tenemos, por ejemplo, en Rosario, donde todos los días hay una cantidad de muertos impresionantes. No nos alcanzan las fuerzas que tenemos hoy para desarmar ciudades que están absolutamente armadas. Para eso hay que hacer cambios legales, hay que hacer cambios que nos permitan entender que las hipótesis de conflicto que hoy tiene el país, en esas hipótesis de conflicto, el narcotráfico y el narcoterrorismo que también tenemos en la triple frontera son hipótesis que tenemos que manejar con enorme seriedad. Ustedes saben lo que hicimos, vamos a profundizar esa estrategia y vamos a colaborar con todas las agencias del mundo, porque la información en la lucha contra el narcotráfico es fundamental. Nosotros habíamos logrado una red donde recibíamos información de todos, y esa red es fundamental para lograr que el narcotráfico no se asiente. Cuando el narcotráfico se asienta y te domina un territorio, toda la comunidad empieza o a tener miedo o a ser cómplice, y eso no nos puede pasar. Y eso, lamentablemente, hoy en Rosario está sucediendo. Hay comerciantes en Rosario que pagan peaje a los narcos. Eso no nos puede pasar. No puede haber un milímetro de territorio argentino donde no rija la Constitución y rija la ley de los narcos. Eso lo vamos a terminar desde el primer día. Última pregunta. Buen día, gobernador. Patricia, Cristian Fernández, Canal 13 de Corrientes. Dos para el gobernador y una para Patricia. Para el gobernador, ¿qué actividades tiene preparadas justamente para Patricia y cuál es su mirada sobre ella? Y con respecto a Patricia, ya que tocó el tema de energía, ¿cuál es su mirada sobre el Yacyretá y qué opciones de gobierno provincial se podrían llevar a la gestión nacional? Bueno, me gustaría responderlas todas. Totalmente.
Bueno, creo que Patricia Bullrich es una mujer de mucho coraje, de mucho peso político, que tiene un futuro y un presente enorme e increíble, y en sus manos puede estar la responsabilidad de conducción de la Argentina de futuro, y para eso creo que viene caminando, se viene preparando y mucho. Y los argentinos tenemos que tener confianza en que podemos construir un país diferente, un país distinto. Y para eso se necesitan dirigentes políticos que sepan qué hacer, pero fundamentalmente que tengan el coraje de hacerlo. Y esa es una de las características que tiene Patricia Bullrich dentro de un espacio político que a medida que pasa el tiempo se va enriqueciendo, se va agrandando, va creciendo, va madurando, se va formando, va generando propuestas. Y lo que tenemos preparado hoy con Patricia es caminar por la Junín, vamos a ir a caminar a saludar a los correntinos, también vamos a hablar profundamente de política hacia el futuro, de lo que necesitamos los correntinos y por qué no la región, para crecer, para salir adelante, para generar empleo, para generar trabajo, para dar seguridad, para generar educación. También vamos a estar en horas de la noche en el Festival del Chamamé, donde yo les decía de que iban a tener acceso individual a Patricia para poder preguntarla, conocerla mejor, y por supuesto que vamos a estar compartiendo con nuestro chamamecero para que nos pinte de cuerpo completo. Y lo de Yacyretá, déjame decir algo, aunque sea... Creo que de una buena vez por todas tenemos que entender de que Yacyretá es una represa construida con plata de los argentinos, pero que está enclavada en la provincia de Corrientes. Y siempre, con honrosas excepciones, yo hoy le agradecía a Martín Gerling, que está acá con nosotros, que hemos firmado convenio, que hemos hecho cosas, que nos permitió también poder desarrollarnos a nosotros y a los misioneros, porque también ha hecho obra en misiones, pero es hora que los correntinos podamos tener una silla permanente como gobierno en Yacyretá y como gobierno también en Salto Grande, que no tenemos una representación. Hoy no podemos saber cómo produce, cuánto produce ni Yacyretá ni Salto Grande, y tiene que ser una reivindicación al país federal, o si no es imposible que nosotros podamos proyectar nuevas represas o nuevos lugares, o que sea interesante salir a generar energía. Nosotros somos una de las productoras de energía eléctrica más grande de la Argentina, pero no podemos ver un número de esa generación, y eso realmente no está bien y creo que tenemos que cambiar. No puede ser que Yacyretá sea el instrumento de ataque que tenga el gobierno nacional hacia los correntinos y fundamentalmente hacia la ciudad de Ituzaingó como es ahora. Creo que tiene que ser un instrumento de desarrollo, tiene que ser un instrumento de potenciación de las economías regionales y que tenemos que trabajar juntos para lograr un país mejor. A los garrotazos, a ningún lado, pero tienen que haber propuestas inteligentes para crecer. Ahora vos te toca lo de Yacyretá. Bueno, yo creo que justamente hoy desarrollamos mucho el tema federal y es inconcebible que la provincia de Corrientes, con la importancia que tiene Yacyretá y, como dijo el gobernador, enclavada en la provincia de Corrientes, no tenga representación, no haya tenido personas que hayan conducido Yacyretá, y es absolutamente fundamental entender la importancia que tiene que Corrientes tenga esa representación. Por otro lado, no puede ser que se ponga una persona de una provincia y
esa persona se lleve la plata para su provincia, como si eso fuera una caja individual. Eso, como está sucediendo ahora, es clara y directamente un desfalco. Eso no puede suceder, no se puede llevar la plata de Yacyretá a la provincia de la persona que está en este momento a cargo de Yacyretá. Yacyretá no solamente está en Corrientes, sino que además, como bien dijo el gobernador, es una obra que deriva hacia el conjunto del país. No es una caja formoseña, y eso hay que decirlo con todas las palabras y de manera clara. Así que nosotros creo que en Juntos por el Cambio, y por supuesto que si me toca gobernar la Argentina, Corrientes no solamente va a tener una silla, sino un protagonismo fundamental en Yacyretá, porque está enclavada en el medio de su territorio y son los que más conocen esa represa. Se va a volver a abrir esa ruta, está cerrada, ese puente, ese paso. Porque eso es fundamental para tener más conectividad. El cierre solo se entiende porque no se quiere darle a Corrientes lo que le pertenece a Corrientes. ¿Por qué? Porque uno va a tener que irse más lejos si tiene la posibilidad de tener un paso más cerca. ¿Cuál es el sentido? A ver, ¿cuál es el sentido? ¿Que hay que poner un funcionario más si le sobran los funcionarios? Lo que le sobran son los funcionarios. Así que realmente nosotros no queremos que haya venganzas contra provincias de Juntos por el Cambio, y mucho menos, que en este caso ni siquiera es contra provincias de Juntos por el Cambio, es contra los correntinos, es contra los ciudadanos, que se tienen que ir más lejos teniendo la posibilidad de salir por el paso Ituzaingó. De esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo la presencia. Bueno, conferencia de prensa entre Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Valdés, recepcionando una serie de mensajes para los correntinos que obviamente forman parte de los intereses en disputa respecto de la falta de reconocimiento que ha tenido Corrientes, fundamentalmente en algunas cuestiones, como la icónica represa Yacyretá. Fue el último punto que abordó Patricia Bullrich, sí, en esa pregunta que, bueno, Valdés le cede, bueno, ahora te toca a vos hablar de Yacyretá, y dejó en claro, no solamente en el final, sino al principio, habló mucho de federalismo. Exacto. Habló mucho de, mandando incluso mensajes de autocrítica hacia el espacio de Juntos por el Cambio que gobernó el país, recordemos, durante 4 años. Dijo puntualmente, no podemos tener un gobierno solamente de dirigentes del PRO, como pasó con el gobierno anterior. Y después en otro párrafo dijo, no podemos tener un gobierno copado por dirigentes de la capital, como pasó en el gobierno anterior. Exacto. Así que, evidentemente, ese perfil autocrítico, además, yo calculo, tiene también un cálculo electoral indiscutible. Horacio Rodríguez Larreta tiene la mayor cantidad de sus votos seguramente concentrados en el AMBA, y Patricia Bullrich apunta a que se la reconozca como una candidata del interior, donde además deja un mensaje muy fuerte respecto de la inseguridad y de sus políticas en materia de seguridad cuando le tocó ser ministra, apuntando directamente al narcotráfico y a la instalación de un estado narco en Rosario, donde permitieron que se avance al punto de cobrar tarifa como las viejas organizaciones mafiosas norteamericanas, cuando a los comerciantes le cobraban un peaje tarifario para garantizarles seguridad. Eso está pasando en Rosario, ya lo han denunciado algunos comerciantes, y ella sostiene que ahora hay que modificar la ley para plantearse cuáles son los serios conflictos armados que puede enfrentar la nación. Cuando, calculo, Bullrich dice esto, se refiere a que en la Constitución están limitados los alcances de la utilización de las Fuerzas Armadas para la hipótesis de conflictos con fuerzas extranjeras, no tanto para conflictos internos. Pero como dice Bullrich, hoy la hipótesis más seria de conflicto desestabilizador es el Estado narco. De todas formas, Martín, en esa discusión uno entiende que
en el estado en que se encuentra, por ejemplo, las Fuerzas Armadas comparado con las Fuerzas de Seguridad, hoy las Fuerzas de Seguridad tienen un nivel, me parece, de choque ante estos inconvenientes mucho más ágil que puedan llegar a tener las Fuerzas Armadas. Probablemente por abandono del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Por abandono. Por falta de logística. Exactamente. Y hoy las Fuerzas de Seguridad son mucho más fáciles de entrenar y de capacitar que un ejército. Uno entiende eso. Uno en principio podría pensar eso. Pero también es cierto que en la utilización territorial de fuerzas, los ejércitos siempre están más capacitados para ocupar territorio que las fuerzas de seguridad internas, que son generalmente fuerzas entrenadas para atender cuestiones puntuales de la inseguridad. En cambio, en cuanto a la ocupación, y ella está hablando de un Estado narco dominando Rosario, fundamentalmente por temor o complicidad, probablemente ella sostenga que hay que discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Bueno, nos pasamos mucho, vamos a ir a la pausa, tenemos 2 pausas acumuladas prácticamente, así que vamos a estar cumpliendo con los comerciantes y después venimos con la parte final del programa de hoy. Óptica del Sol tiene un